Ya estamos transmitiendo ya. Aquí vamos a hablar un toque del tema de la Nakba. Ya, este material de ahora va a ser aprovechado para sacar reels y para sacar material audiovisual en general para las cuentas de Instagram, bueno, de Facebook no tenemos, ¿no? Instagram, TikTok y YouTube, y después y también compartidas en WhatsApp, ¿no? También en nuestro canal. ¿Dónde está la presentación? Sería bueno también que en una de esas me mandes algunas preguntas, ¿no? Que tengas entendido. Alguien nos está viendo, no sé quién. No sé quién nos está viendo, alguien nos está viendo. Si quieres puedes mandar una pregunta ahorita, Taro, alguna que se te ocurra. Ah, claro, pues. Para comenzar, buenas noches. Una Buenas noches. pregunta hay que comenzar por digamos, ¿no? Por el comienzo. Comenzar por el ¿Qué comienzo. significa, qué significa Nakba, pues, no? Nakba, si Ujú. quieres, se lo voy a proyectar también en la escritura en árabe. No sé si será pertinente explicarles cada una de las letras. Sí, sigo compartiendo, ¿no? Sigo compartiendo, pero significa Sí. catástrofe en árabe. Literalmente significa catástrofe. Y hace referencia, para los que no sepan, a el episodio de la tragedia palestina, de la historia reciente palestina del siglo XX, en que se inició la colonización sionista, la Palestina histórica, a esa fecha en que el Estado sionista de Israel, la entidad sionista de Israel, declaró su independencia, dicen ellos, ¿no? Pero es el inicio de su vida oficial, ¿no? 15 de mayo de 1948, hace 77 años, ya se va a cumplir, en unos días nomás, en 4 días se va a cumplir eso, y se escribe de esta manera, ¿no? Aquí lo pueden ver. Ah, esto está en inglés, what's the meaning of Nakba. Ven, esta es la Alif. Si quieres les explico también cómo se escribe. La Alif, que vale por una A chica, la L, ¿no? Aquí dice Al-Nakba. La pronunciación exacta es An-Nakba, porque la N, esta es la N, este punto esta onda aquí, que a veces es también una especie de cuña hacia arriba, chiquita, es la N en árabe. Y esta N absorbe el sonido de la L. Uy, el sonido de la L. Entonces, para hacer más fácil la pronunciación, en vez de decir al-Nakba, es an-Nakba. Este tipo de letras se dicen en árabe letras shamsiyas, letras solares, las que absorben, porque también hay otras letras, otra mitad de las letras en árabe que son las camarillas, las que no absorben al artículo definido al, ¿no? La K, para este lado, esta K es como una K que termina su pronunciación en seco, por lo tanto es an, y aquí no aparecen en general las vocales, ¿no? An, nak, hay una vocal aquí que no se escribe, que es la A, nak, con esta, todo esto sería como una sílaba nak, digamos, ¿no? An, nak, y esta es la B, esta segunda, ¿no? Segunda onda, digamos, a partir de esta segunda onda para allá, con este punto hacia abajo es la B. Y esta es una H final que a veces sirve como una terminación en A, para decir a veces vale como una determinante en femenino, de género femenino, a veces. Y es eso, catástrofe. Como saben, como ven, se lee derecha a izquierda. Bueno, básicamente eso. No sé si la gente sabe dónde queda Palestina e Israel. ¿Tú me podrías confirmar, Taro? Claro, pues. Acá Palestina está aquí en el Mediterráneo. Así es. Entre África, Asia y Europa. Claro, lo Eh, que podría ser la península arábiga, ¿no? Al costado de la península arábiga, ¿no? Todo esto es la península arábiga. Entonces, Sí, sí, sí. La llamada, que en sí es, creo, para los geólogos dicen, bueno, sí, es parte de la geología y está comprobado, no es que lo digan así, ¿no? Es una placa tectónica que me parece ajá. llega
justo a las partes en que empiezan las estribaciones acá, las alturas, ¿no? En Estos creo que son Turquía. los, sí, entre Turquía y Siria, que son la cadena de la montaña de los Tauros, si es que no me equivoco, ¿no? Esa cadena de montañas también entra hacia el Cáucaso, y ahí es donde aparecen las zonas montañosas de Armenia y Georgia. Azerbaiyán es un poquito más plana, pero bueno, es eso, básicamente, ¿no? Y de los Tauros, para este lado, empiezan los Zagros, me parece, que son la otra cadena que se mete hacia Irán. Entonces, la falla entra por acá, por acá, por acá, por acá, y es zona sísmica. Pues toda esta zona de falla, por eso que hubo el terremoto, ¿se acuerdan? De Siria y Turquía. Sí. En esta zona fue. Por ser una zona donde hay, o sea, hay yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Claro. Sea petróleo. Quiere decir Ujú. que ha sido una zona de ardua vegetación. Sí, sí, sí. Versus en qué fase geológica, ahí ya sí me agarraste, ahí no sé, pero en alguna fase, ¿no? Que no solo de vegetación, sino incluso probablemente también estuvo bajo mar, bajo océano, ¿no? En algún momento, ¿no? Después salió, ¿no? Como placa tectónica, y se juntó en esa zona. Sí, hay unos encuentros entre estas dos placas. Y toda esa vegetación y vida marina se acumuló pues en todas las partes que es desierto. ¿No? Es una desertificación tras decir, me parece que como tiene varios periodos de desertificación, entonces por eso es que ha acumulado bastante petróleo, sobre todo entre Irak y Arabia Saudí y Kuwait. Ya. Y en la parte que es ya, digamos, ¿no? La, estas zonas de ¿Cómo que es dices? la parte que es no geográfica entre el Líbano, Uh -huh, Jordania y lo que es Palestina y ahora está ocupada por Israel. uh -huh. eh, ¿Qué aspectos geográficos comparten? Porque hacer una placa, ¿no? Ser parte de la misma placa, Uh tienen -huh. distintas variaciones, ¿no? Geográficas, o comparten algunas variaciones en Uh sí. -huh. Sí. O como fronteras naturales, digamos así, ¿no? Uh -huh. Comparten fronteras naturales. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La frontera natural más clara, justo en este pedacito, aquí no sé cómo hacer el zoom, quizás aquí, justo en este pedazo, la frontera más clara es, en principio, el río Jordán, hasta el Mar Muerto. Y natural, ¿no? Digamos, todo el río Jordán es una frontera natural, ¿no? Entre Transjordania y Cisjordania, digamos, ¿no? o Palestina, digamos. O sea, a este lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Otra frontera natural son los Altos del Golán, que Ah. unas estribaciones, pero aquí, pues, las montañas a lo mucho llegan a 1200 metros, es lo máximo que llegan las zonas altas de acá. Es como poder decir, digamos, ¿no? En comparación con el Perú, las Sí, estribaciones andinas que podemos encontrar en Villa sí, María, así ¿no? es, En Villa María, en así es, así es. Coyique. En Coyique, ese es lo máximo, que no es mucho más alto que eso, Palestina, ¿no? Incluso las partes que están entrando hacia el Mar Muerto, o sea, todos los alrededores del Mar Muerto, el propio Mar Muerto está por debajo del nivel del mar, de hecho. ¿No? Y hay una cadena de colinas hasta Jerusalén, hasta la parte sur de Jerusalén, que es como un pequeño límite, una pequeña, eh, digamos, aspecto geográfico que separa de alguna manera, la zona costera de la zona del interior, ¿no? Que es dando hacia el río Jordán. Uh -huh. Y claro, esta geografía alta de Galilea y toda la parte del norte de Samaria, que es todo esto de Cisjordania, es muy similar al Líbano, ¿no? Y a esta entrada de Siria, muy similar. Ya. Hacia Y Jordania, digamos, ¿no? dime. Digamos porque acá tenemos todavía la cuestión, ¿no? La idea Uh -huh. de que como antiguamente, guiándose mayormente por la cuestión del ideal religioso en los libros, Uh -huh. en los libros del Antiguo Testamento, Uh -huh. hablas ¿no? Hablas de fronteras, de espacios geográficos que
como el río Jordán, el Mar Muerto, Sí. que hace miles de años, ¿no? Digamos, ¿no? Hace más de 1500 años pertenecían a lo que podría decir, ¿no? El reino de Israel. No, hace 2000, 2000, 2000. Y 2500 años, después, 2500 después fue años. absorbido el reino de Israel fue absorbido La cronología, bacán. 2500 años, el reino de Israel fue absorbido por no, o sea, la parte norte, ¿no? Por los Ujú. asirios, ¿no? Y dejaron Judá libre por un momento hasta que también lo absorbieron por unos siglos. Y después se independizó Judá. El reino, esto se puede, no tengo mapas de Israel y Judá, ¿verdad? Pero nos hacemos una idea con esta parte. El reino de Israel abarcaba todo esto y a veces parte de lo que después se llamó Perea, al otro lado del Jordán, por pedacito nomás, hasta la costa, ¿no? Y el reino de Judá es de Jerusalén, ¿no? Incluido Jerusalén. Entre el Ramal y Jerusalén está el límite entre el Israel antiguo, no vamos a decir bíblico, el Israel histórico y Judá. Uy, ¿qué pasó con mi mouse? Ya, y Judá que llegaba hasta lo que está abajo del Mar Muerto. A partir de ahí estaba Edom, por este lado, ¿no? Moab, para el lado al otro lado del Mar Muerto, y Amón, que es el reino de Amón. Todos estos eran reinos mitad cananeos, mitad gente, mezclados con gente venida del desierto arábigo. También pueblos semitas, ¿no? Proto-árabes incluso se especula, ¿no? Porque también habían tribus árabes hacia el sur del desierto del Negev, por este lado. Después de eso, después del periodo asirio, está el imperio babilónico, ¿no? Que ese sí terminó de destruir Jerusalén y el primer templo, el que estaba acá, ¿no? Esto estamos hablando, si mal no recuerdo, como el 500 antes de Cristo, entre 500 y 300 antes de Cristo, en que ese mismo imperio babilónico fue absorbido por los aquemenias, el imperio persa por el imperio de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno por los romanos. En la época de los romanos, ya Judá pasó a ser llamada Judea, ¿no? Y lo que antes era el reino de Israel pasó a ser llamado Samaria. Su capital estaba, no sé si ven mi mouse, por esta zona más o menos, el antiguo reino de Israel, ¿no? Que después se llamó Samaria. Eso se llamó Siquem en algún momento. También había otra ciudad que se llamaba directamente Samaria. Y ese Siquem pasó, creo que, no sé si también tiene una relación, el término Betel también tenía. Es el nombre de la radio y el canal no sé si han escuchado Betel. Bethlehem, ¿no? Acá lo conocen como Betel, pero es Bethlehem, ¿no? Mayormente No, en no, no, otro, en no, otros no, no, idiomas. no. Betel creo que es Siquem, de alguna manera. No, Bethlehem está al sur, está acá. Esa Al es sur. Belén. Y Betel me parece que es Siquem. Hoy en día se llama Nablus, es la ciudad palestina de Nablus. ¿Han escuchado de Nablus, no? Ya, ese es Ujú. la antigua capital de Israel. Y posteriormente centro de administración de la provincia de Samaria, me parece que se llamaba. Entonces, Dime. puede decirse que a través de los siglos, o sea, las migraciones que ha habido, Ajá, constante de varias etnias, sí. eh, tenían una visión, digamos, ¿no? Por una cuestión de asimilación cultural o por cuestiones, ¿no? Digamos, en la antigüedad había esas cuestiones Ujú. de uniones de clanes, ¿no? Sí, claro, En- incluso cambios de costumbres en tanto también cambios de administración política y de confesión religiosa. Eso sucedió en la claro. antigüedad y en la Edad Media, ¿no? Hasta la modernidad. Entonces siempre ha habido Ma- cambios. ma- Mayormente los pro-sionistas, ¿no? Hablan, ¿no? Ujú. De que esa tierra por herencia le corresponde, Así es. y que, bueno, pues le corresponde, ¿no? A los judíos, a los ¿No? que confesantes de la religión, ¿no? Así. ¿Y qué entienden por judíos, ¿no? Si estamos hablando de reinos, ¿no? Ellos apelarán al reino de ¿cómo se llama? Al reino de Judá como judíos, pero en realidad la identidad está más ligada con la Judea romana,
con los judíos de la edad antigua o ¿Y qué tanto, ¿no? Obviamente los actuales, ¿no? claro, Colonias tienen una, digamos, ¿no? Un, por así decirlo, una herencia, digamos, mucho más, más notoria étnicamente, ¿no? Cosa que étnicamente, no solamente cultural ni religiosamente, sino étnicamente, pues, muy poca, étnicamente, que también, muy claro, poca. ¿no? Hay historiadores que dan cuenta de esto, ¿no? Y también siempre es importante, siempre es el autor citado, que podríamos recomendar aquí, para los que nos ven en Reel, los que nos ven en diferido, es Shlomo Sand, que es uno de estos ex-israelíes, ¿no? ¿No? Historiadores que revisan la propaganda israelí, ¿no? Y la desmienten. Su libro más famoso de Shlomo Sand es La invención del pueblo judío. Se inventan el pueblo judío. Claro, porque vemos, ¿no? Por características físicas, vemos, ¿no? Obviamente estos judíos que le llaman nazis, o que son más, blanquitos, o son blanquitos, o lo más apropiado es decir, son una mixtura de varios pueblos. Eso es lo claro, más algunos son rubios, ¿no? Tienen, claro. algunos parecen, pueden confundirse con griegos, ¿no? Con O hasta griegos, con alemanes, alemanes, ¿no? hasta con gente de Asia Central. Ah, exacto. Y llega, ¿no? La cuestión de los pro-sionistas, obviamente, hablando de la cuestión de Betel, ¿no? Por ejemplo. Justamente la cuestión de esa, de los fundamentalistas cristianos, ¿no? Evangélicos, Sí, sí, que sí, sí. abogan ¿no? Por la tierra santa de Israel y que siempre mencionan, ¿no? De que están luchando una guerra santa contra el Islam. O ¿No? sea, Contra como la si, barbarie, contra el Islam. Sí, claro, todavía hay unos rezagos del orientalismo, ¿no? orientalismo Occidental, que occidental, todavía ¿no? se... Un orientalismo ¿no? que se produce y se sigue produciendo y se actualiza y todo, ¿no? mm, Que el algo que movimiento, sí, sí. algo que en países como el Perú, ¿no? Tenemos una herencia bastante de parte de migraciones, también de subyugación a, digamos, ¿no? A imperio. Uno fue el Imperio Español. Bueno, anteriormente, ¿no? Las etnias peruanas, subyugadas al Imperio Inca, después al Imperio Español, Sí. y después a los imperios, ¿no? El inglés, el francés, ¿no? Y ahora el estadounidense. Y ahora Ah, hay también, ahora hay una China, pugna con, con ahora China. una pugna con China, ¿no? También el imperialismo chino. Claro, que un poco digamos, ¿no? De el peligro del fundamentalismo cristiano, bueno, que llega un punto de endurecer la razón y los hechos para Ujú, defender una causa ujú. cuando tu realidad material también es estar constantemente viviendo en un país subyugado, pues, ¿no? A los intereses de un imperialismo. Algo que Imperialistas. también sucede como Ujú, vemos en África, lo ujú, vemos en Asia, en esa parte, ¿no? Con Palestina. ujú. ¿No? Y incluso sería más razonable, ¿no? En términos históricos, que nosotros los subyugados peruanos tengamos más empatía con los subyugados palestinos, ¿no? Pero muchas veces sucede en algunas comunidades religiosas aquí en Perú, ¿no? Que la propaganda orientalista, la propaganda prooccidental, disfrazado con sobre esta propaganda religiosa, ¿no? De adoctrinamiento religioso, todo se acopla para que no sea así. Claro, y llegan curiosamente hasta hacer, ¿no? Comparaciones que pueden fácilmente ser dichas por digamos, ¿no? Entre comillas, un progresista, ¿no? Como, digamos, ¿no? Vemos en el Islam hay una fuerte marcación de opresión contra la mujer, ¿no? En usos, en costumbres y todo eso. Mm, Curiosamente, los fundamentalistas y los sionistas, ¿no? Pro-sionistas,
Ujú. o Yo utilizan ese más que en el Islam diría en las comunidades musulmanas. en las ¿No? comunidades musulmanas también. Porque hay, digamos, ¿no? Hay como en Turquía, ¿no? Es un poco son musulmanes, pero son más Sí, laicos, ¿no? En Europa es también. un tema, ¿no? Sí, el laicismo en la historia del En Islam. Irán, ¿no? En Irán también se ve un poco también, ¿no? Lo que Bueno, sí. antes era Siria, ¿no? Ahora que está bajo control de los terroristas de ISIS, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y Claro. pero la pregunta a la que ibas, ¿cuál era en todo caso? Ya, la cuestión está en que no, ¿no? Cómo, digamos, ¿no? El discurso, se utiliza de cierta forma para poder, tener peso en digamos, ¿no? En sus ideales sionistas, para, digamos, justificar este golpe que da, desde hace más de 50 años, el ejército sionista Ujú. contra el pueblo palestino, pues, ¿no? El proyecto sionista hace más de 77 años, ¿no? Con la compra Ujú. de tierras, con el desplazamiento, ¿no? Forzoso de alguna manera forzoso de agricultores, trabajadores de la tierra, campesinos palestinos, ¿no? De manera ahí usurpadora, oficialmente ilegal, pero en el fondo usurpadora, ¿no? De mala fe, ¿no? De Y autoridad. curiosamente esto comienza con el ideal, ¿no? O sea, de la coexistencia pacífica, digamos, ¿no? El camino que tomó, se supone que tenían que tomar ya las Uh-huh, potencias del socialismo real uh-huh. en poder fomentar, ¿no? Y apoyar ya en una medida muy, muy tenaz estos movimientos de liberación nacional, que no, lo dejaron en el aire. Ah, Sí, bueno, si quieres un poco, antes de agarrar eso, volviendo al, al tema de el discurso ideológico que, al que apelan los sionistas, incluso los sionistas religiosos, ¿okay? Sionistas religiosos y sionistas laicos, está el hecho histórico que pongo en pantalla, que dicen, ¿no? Los sionistas, ¿no? Los judíos sionistas y también los sionistas cristianos, ¿no? Que siempre ha sido la tierra de Israel, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Aquí la Palestina histórica tiene registrada una historia escrita de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Desde la invención de la escritura, o sea, más incluso, ¿no? Un poquito, más o menos, ¿no? 5.000 en Egipto y en Mesopotamia, ¿no? Había una protohistoria respecto de quiénes eran los cananeos, ¿no? Además, eso se puede sumar también el antecedente neolítico, ¿no? Que no está escrito, pero hay registro arqueológico de eso, de miles de años, bueno, de gente habitando ahí, ¿no? Y los herederos de esos pueblos, ¿no? Se comprueba genéticamente, culturalmente, históricamente, que son el pueblo palestino. Vamos a poner, en el caso de que son 5.000 años de antigüedad, ¿no? Desde el 3000 antes de Cristo hasta hoy en día, ¿no? Aproximadamente, dentro de ese periodo de historia escrita, el reino de Israel solo duró 206 años, ¿no? Creo que alrededor, en el primer milenio recién, antes de Cristo. ¿No? El reino de Judá, que también fue en parte coetáneo al reino de Israel, duró un poco más, 400 años. Compara esos 206 años del reino de Israel, que lo describíamos los límites más o menos de ese reino, y del reino de Judá, con los 5.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué pretensión tienen los sionistas que apelan a una sola identidad, la identidad israelita y después judía? ¿No? Cuando también estamos diciendo que no son descendientes de esos pueblos directamente, comparado con los 5.000 años. O sea, ya hay un montón de contradicciones con las que se puede agarrar de esa manera al discurso o al discurso ideológico que ellos pretenden imponer. Este pueblo, ¿no? Judío, en ese entonces sí se podía decir pueblo israelita, y una vez que desapareció el reino de Israel, pueblo judío, porque venía de Judá, ¿no? En ese sentido, pueblo judío más que religión. El yaveísmo todavía se estaba formando, todavía no eran del todo monoteístas incluso. Entonces también hay una contradicción ahí histórica respecto de los religiosos que dicen, ¿no? Que es el pueblo elegido de Dios, cuando adoraban a sus baales y sus, ¿no? Y sus dagones,
y como cualquier otro pueblo cananeo en ese entonces, ¿no? Claro, y también Eh, la cuestión de la, digamos, la posterior influencia neoplatónica, ¿no? la En la, Neoplatón, eso se formó incluso en época helenística, después de que había Ujú. desaparecido el reino de Judá recién, cuando ya las comunidades judías herederas de ese pueblo ya formaron el judaísmo tal y como lo conocemos, ¿no? Ya Claro, claro. pasó, ¿no? Babilonia, Siria, Persia, el imperio persa, ¿no? El imperio helenístico de Alejandro Magno, ¿no? Los diáconos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el dominio romano y llegamos a la época ya entrando la edad cristiana. Y ahí Claro, recién se... esa parte de la edad cristiana es importante ver también, ¿no? Hacer notar de cuántos descendientes de esa, después del, Uh-huh. ¿no? el Imperio Romano, durante, ¿no? Una creciente número de emperadores, mandaran al exilio, ¿no? Por todo el imperio, La a diáspora, la claro, diáspora. sí, pero claro, la diáspora, lo poco que he averiguado de eso es que al fin de cuentas fue hasta cierto punto significativa en su momento, pero después dejó de serlo, ¿no? No, pero me refiero a que, Bueno, la a lo que voy, diáspora, en todo caso, a lo que voy para aclararte el panorama, ¿no? ajá. Había cierta diáspora en lugares como Roma, pero, o sea, como la misma Roma en Italia, ¿no? Pero en la propia Palestina, a inicios de la edad cristiana, ¿no? Año 72, o antes del año 72, ¿no? Ya había muerto supuestamente Jesús, se supone, ¿no? Ya había una facción del judaísmo que estaba yendo hacia el cristianismo. El emperador Adriano, no, primero Tito en el 72 barre con buena parte del millón o entre 1.800.000 judíos que todavía vivían en Palestina, ¿no? Ya competían en población con otras poblaciones como la árabe, ya había presencia árabe en Palestina en la época cristiana, y la grecorromana, que era la otra importante. Ese millón es barrido por Tito en estas rebeliones judías. Entonces ya empiezan a ser mucho más minoría los judíos en Palestina, los judíos étnicos, ¿no? Que no solamente eran judíos por religión, étnicos. Y después Adriano barre prácticamente todos hasta dejarlos en más o menos 200.000 judíos, ¿no? Que ya están después de Adriano. Esto me parece claro, en el año 135, estos 200.000 judíos estaban destinados casi a ser menos, en todo caso. ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan pocos y por qué han sobrevivido? ¿Cómo se explica que hayan sobrevivido hasta el 2025, hasta hoy en día? Es porque veían que la única salida para esos judíos, y eso es comprobado históricamente, para no desaparecer como comunidad religiosa, porque ya eran una comunidad ya a 200.000 solamente en Palestina, ¿no? Donde había una población que superaba ya los 2 millones, si mal no recuerdo, o en todo caso era mucho más. Iban a quedar como una minoría religiosa y estaban en vísperas de ser casi desaparecer, como es que lo que les está sucediendo a los samaritanos hoy en día. Entonces, ¿cuál era la salida? Era convertir a otros pueblos para poder sobrevivir realmente, ¿no? Como comunidad religiosa en otros lugares. Y como religiosa, no como étnica. Entonces, ese es el principio de por qué se dice que, ¿no? Porque se puede afirmar históricamente, es conciencia, de manera material, que hubieron otros pueblos que empezaron a integrarse al mundo judío, ¿no? Empezaron a convertir a yemeníes, empezaron a convertir pueblos árabes de religión judía, árabes de religión judía, sí, ¿no? A pueblos del norte de África, a pueblos del Cáucaso, los famosos judíos de la montaña, a pueblos a los askenazis que mencionaste tú, ¿no? Para empezar, los házaros, ¿no? O la élite házara en la Edad Media, ¿no? Pueblos eslavos también se convirtieron al judaísmo. Ahí está en cuenta que los judíos Tuvieron una, no son tuvieron una, descendientes. Dime. entonces tuvieron una labor misionera como los protestantes. Sí, en su momento tuvieron una labor misionera. Sí, 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 sí. Sí, y eso no O sé, sea, entonces no es lo mismo, bueno, no es lo mismo sionista que judío, pero tampoco no es lo mismo judío moderno
Ujú. que los reinos de Israel y Judá, ¿no? Los israelitas del Antiguo a lo que se supone, porque el Antiguo Testamento también tiene bastante de mito, o es casi un mito prácticamente para mí. Entonces no es lo Y lo mismo, más pues. curioso, ¿cuántos de estos judíos étnicos, o sea, étnicamente, ¿no? Judíos, Ujú. se convirtieron en un primer momento al cristianismo y después otros, ¿no? Claro, los que fueron Abrazaron, forzados, en la época de Zenón, abra- sobre todo, claro. Y claro, abrazaron la religión, ¿no? del Islam, del Islam, El Islam. claro. Y esos son los antepasados de nosotros, pues los palestinos en parte también, ¿no? Ujú. Entonces también tenemos esa herencia, pues eso se dice, pues. Pero ya ves cómo se puede tratar de entender dónde empieza la falacia sionista, pues, ¿no? No son herederos en esa medida, ¿no? Son herederos en tanto culturales, en todo caso, pero no tienen por qué serlo de manera forzosa, pues, ¿no? De Palestina. Claro, esto sería como, digamos, ¿no? Los que se creen, ahí digamos, ¿no? Como los románticos, ¿no? De un pasado que ni siquiera es suyo, pero Claro. y que es inventado, como lo veo mucho en lo que fomenta el nacionalismo, ¿no? En Sí, muchos casos. sí. Aquí ven una línea de tiempo del primer Congreso Sionista, ¿no? En 1897, ¿no? Esta línea será bueno que la tengan en cuenta para poder también seguir comprendiendo el tema de Palestina, ¿no? Antes del Congreso Sionista había todo. Sobre todo aquí, en lo que es el primer Congreso Sionista, hay que tener mucho en cuenta porque mucha gente se lo confunde porque, claro, el sionismo tiene unas raíces socialistas, ¿no? Como lo pudo haber tenido muchas otras tendencias políticas Sí. que hoy en día, ¿no? Ujú. Sobreviven, como lo tuvo en su primer momento o tiene una influencia bastante lo que tuvo el fascismo, ¿no? El fascismo y el italiano, ¿no? Sí, sobre todo. Ujú. Claro. Sí. Lo que hay que hacer recordar a la gente, porque se toma como una cuestión de parecer propaganda, todavía sobrevive esa propaganda nazi de crear o también de crear, ¿no? O sea, una comparativa de que Karl Marx, sus estudios y su acción revolucionaria tiene algo que ver con el sionismo. O sea, que no, es Claro. algo que no está fuera de sí y, Ujú. y es faltar a la verdad, pues, ¿no? Para eso se le Sí, recomienda mucho leer La cuestión judía de Karl Marx, para que más, vean sí, en sí, ¿no? Vean en sí. sí cómo Karl Marx, este, digo, él sí, técnicamente sí era judío, ¿no? En cierta forma tenía no era tan, digamos, Puede ¿no? ser No que era tan haya tenido la mezclado. pinta, puede ser que haya tenido la Claro, pinta, pero no era tan mezclado, ¿no? No era sí, tan mezclado pero no sabemos, como no podría afirmar eso al 100%, ¿no? Porque probablemente sus dos linajes, tanto de padre como de madre, tuvieran bastante relación con el mundo askenazi, entonces no sé hasta qué punto, ¿no? Quizás, claro, ¿no? pero Por el lado de la madre, ¿no? Que parece que esa familia de Marx proviene de Países Bajos, puedan, más que ser que tener alguna relación con ¿no? descendencia directa de los antiguos israelitas, puede ser más bien sefardí, es lo que yo diría, ¿no? Es probablemente, por la relación con Países Bajos, a donde llegó mucha población sefardí de la España y de Portugal recientemente reconquistados por los reyes católicos. claro, la expulsión, ¿no? Los Países Bajos Y, fueron en parte dominio español, claro, pues, en ese sentido. y acá vemos, ¿no? Hay una diferencia, digamos, en rasgos físicos, que, o sea, también es una cuestión notoria de la cuestión de la mezcla de etnias, Puede ser, sí, en, puede decirse. claro, en que, digamos, ¿no? Había, ya antes de la fundación del ideal sionista y de esa idea del retorno, eh, ya había ya en sí, ¿no? El movimiento socialista sí había, habían judíos, sí, pero de que estos judíos tenían un ideal chauvinista, Mm. esos,
eso podría decir que están más cercanos al sionismo que al marxismo, ¿no? Así, Sí, así, claro, sí, 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 es una ideología que termina, aparte, claro, independientemente de su ala izquierdista y de izquierda y derecha, ¿no? Una ideología claro, que termina apuntando hacia un supremacismo, hacia un proyecto, ¿no? ¿no? Más independientemente como digo los otros, pues, terminan adscribiéndose a un ideario y a una agenda chauvinista, como dices. ¿No? ¿No? claro, Todo porque nacional. aquí hay que hacer ¿no? un llamamiento porque siempre todavía se sigue confundiendo, como muchos dirigentes digamos, ¿no? Esa primera oleada revolucionaria de la Uh-huh. época, de la segunda revolución industrial que le tocó vivir a tanto, ¿no? Karl Marx, y ahí los posteriores, ¿no? El desarrollo imperialista del capital y la expansión del capitalismo a nivel global, sí hubo dirigentes, ¿no? Digamos, ¿no? De ascendencia judía, Sí, pero, pero no abogaban en cierta forma por lo que podemos decir, ¿no? Simpatizaban con las cuestiones del sionismo, pues, ¿no? Más bien había una crítica sí, hacia eso. claro, bueno, sí, como lo poco que yo sé, en tanto chauvinista, pues no apelaba a la libertad, o al proyecto el proyecto clasista, de liberación de la clase obrera y a la revolución, ¿no? La revolución socialista en primer lugar, después comunista. Eh, no sé si, no, es que no he leído mucho, por ejemplo, a Moses Hess, que se decía él sí sionista, ¿no? Y que de alguna manera fue un referente entre los socialistas, y que tanto él escribía a la tierra prometida, ¿no? Creo que, ¿no? El término es Eres Israel, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? No sé. Pero pues había un poco de ese lado de los que, ¿no? Se dejaron seducir por el proyecto sionista y otros que tenían más bien su propia versión, es lo que yo Claro, podría decir. hay estudios, o sea, de expertos, ¿no? En la cuestión de la filosofía de Fichte, Ya, que relacionan ¿no? O sea, la línea de pensamiento de Fichte con Moses. ya. Uh-huh. Ahí sería una cuestión interesante poder, ¿no? Profundizar y poder, Profundizar, sí. este, Uh-huh. sí, para dar una cuestión, ¿no? De la diferenciación, ¿no? Mayormente, ¿no? Sí, Que a veces claramente. esas confusiones y ayudar bastante en lo que es la cuestión de la difusión, ¿no? Y esclarecer, porque Uh-huh. históricamente, o sea, antes de 1946, como está en la imagen aquí, o sea, Uh-huh. muchos territorios del Oriente Medio eran en sí estaban bajo protectorado británico, bueno, tenían Claro, tenían una tenían un estatus de colonia o semicolonia. sí, 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 sí. Eso, Hay que hacer un paréntesis, ¿no? Colonia y semicolonia bajo los parámetros de esa época. Porque, sí, 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 sí. No, no directamente dominio, ¿no? Continuo territorial, ¿no? Sino ya ujú, estamos hablando, ¿no? Y ya que pones el tema en mesa, sobre la mesa, digamos, si estamos hablando del Imperio Británico, que se supone que era un imperio de esquinas que le decían, ¿no? De cabezas de puente, era un control en ese sentido, ¿no? Un control semistratégico, ¿no? Semilogístico, de, en tanto eso, colonias, ¿no? Esa sería claro, para el desarrollo del capitalismo, pues aquí la vemos que sociedad. no. Ajá. Aquí vemos que Sí, la cosa era dominar Egipto para que tenga un acceso a la India, ¿no? Que es, claro, la cosa. y al ser parte ya de la cuestión, ¿no? Del dominio británico, Ujú. en sí eran naciones bajo la dinámica del engranaje capitalista, pues. Claramente, claramente, sí, sí, sí. Si había intercambio de comercio, ¿no? Que
que se supone alimentaba la primera industrialización, ¿no? Y después, ¿no? La primera y la segunda industrialización después, ¿no? Pero la primera, la del carbón, ¿no? Las materias primas pues tendrían que salir y no solo las materias primas, sino el propio intercambio para la tasa de ganancia tiene que ser controlado por los imperios, ¿no? De ahí el afán hacia inicio del siglo XIX de controlar el canal de Suez, ¿no? La pelea entre Francia e Inglaterra por controlar eso, más o menos todo, no sé si estamos, bueno, supongo que tú sí, pues, Taro, pero no sé si el resto. La expedición de Napoleón en Egipto es un referente clarísimo, ¿no? No solo estuvo en Egipto, Napoleón estuvo en Haifa y en Acre. Aquí no dice Acre, que es Palestina ya, ahí también estuvo. Entonces, porque todo eso era en parte dominio recientemente otomano, recientemente agarrado por los otomanos, pero antes, justo años antes de Napoleón, había sido dominio mameluco, desde Egipto se dominaba. Tendía esta parte de Palestina a ser más administrada desde Egipto, o mejor administrada desde Egipto, que desde la zona norte. Por eso terminó también siendo de manera, se dice, ¿no? Normalizada o natural, parte de la zona de control británico, pues porque les convenía, ¿no? Como ven. Como ven, era parte de la cosa. Tiene un control estratégico para esa época, ¿no? Tenía el control para el Imperio Otomano, ¿no? Otomanos, sí. Como te digo, recientemente los otomanos le habían adquirido de los mamelucos. Era el imperio anterior, que venía de Egipto. Y ahí pasa en manos del protectorado israelí, ¿no? Protectorado británico. Británico. Así es. La zona A dice que es la influencia francesa. La zona C también, ¿no? C es esta de acá, ¿no? Y eso, mira, y eso también no lo dicen, o sea, la cuestión de los identitaristas, o no, de los que son ¿no? Siguen esa línea indigenista, que el desarrollo del capitalismo, ¿no? En su expansión imperialista, o sea, al ser estos colonias, también son influenciados culturalmente. Sí, claramente. Sí. Claro, y justamente, ¿no? Digamos, ¿no? Qué gran cambio de movilización social pudo haber, pues eso ya será para otro tema. Sí, claro. Y tampoco no me metió mucho en eso, tampoco. Claro, influenciar mucho en poder darse una identidad, ¿no? Como nación también de pasada. Sí. No, el arribismo entre los en Egipto, ¿no? Tiene su dejo británico en el hecho de, me parece, quienes la incipiente industria, quienes controlan la incipiente industria, ¿no? Tendían si mal no recuerdo, tener o adquirir costumbres como la hora del té, cosas así, ¿no? Sí, en Egipto. Ahora en Palestina, si no recuerdo, ahora el caso de Francia es mucho más evidente, ¿no? Las primeras burguesías nacientes en Beirut, o sea, en la zona administrada por Francia, que coinciden principalmente con Líbano, Siria y la parte norte de Irak. Aunque al final todo Irak terminó siendo británica, ¿no? O sea, un poco más allá del Tigris. Perdón, un poco más allá de Kirkuk, perdón. Pasando por el Tigris, Mosul, ¿no? Todo esto también terminó siendo británico. Y Siria solamente francesa. Los nombres franceses son muy comunes. Se puede hablar tranquilamente francés en Beirut, etcétera, ¿no? Ahí ves una influencia imperialista, ¿no? En la cultura de la zona. Es propio, pues, del desarrollo, ¿no? De la historia humana, ¿no? Sí. Siempre siempre hay una influencia que queda marcada y al final se enriquece en muchas medidas, ¿no? Pero es parte de la historia. Sí. Claro. Y ahora vemos qué tanta influencia del imperialismo estadounidense
ha tenido en el sionismo, pues, ¿no? Sí, primero británico y después ya estadounidense, en la medida en que, Claro. en que pueden beneficiarse de entre otras cosas, del cabildeo, del Y lobby. también de esta, digamos, ¿no? De este, de este accionar eh, genocida, pues, ¿no? De exterminación étnica, que lo han tenido los británicos y lo han tenido este, también, ¿no? Los estadounidenses. Sí, 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 sí. Se repite entre Claro, ahí entre los. vemos, ¿no? La influencia, ¿no? Occidental en el sionismo, El, marcado, el- fuerte. el propio Ilan Pape, ¿no? En su conferencia, recuerdo en el documental el de acá. Fin de presentación, vamos acá, este documental de acá, este que ven. La historia sionista, ahí aparece unos pedazos, unos retazos, unos cortos, unas grabaciones de conferencias de Ilan Pape, el autor de este libro, gran historiador, en estos que revisan la historia revisionista, que revisan la historia de Israel. El autor del libro La limpieza étnica de Palestina, ¿no? Ahí Ilan Pape en esta conferencia que aparece en este documental dice esto de la estrategia de ir de una casa, demolerla y pasar a la siguiente casa del barrio palestino, en la siguiente casa del barrio, pues, de manera que vas agarrando los barrios de mayor población o menor población en tanto que desplazas obligas a una población a desplazar a cierto punto, para ir controlando la población palestina de demolición en demolición, ¿no? Toda esa estrategia la inventaron los británicos durante el mandato británico de Palestina. No y eso es lo que se ve que hacen los sionistas, los israelíes, hoy en día, ¿no? Claro, y también Una la- aplicación del manual británico. claro, la estrategia de aniquilación étnica, o sea, no comenzó con la Alemania nazi, ¿no? O sea, sino que es una influencia dura que han tenido de los estadounidenses. O sea, Sí, entre otros, ¿no? Sí, que bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Porque Israel digamos, ¿no? Es una extensión del imperialismo estadounidense. ¿Y cómo se expande, ¿no? Estados Unidos, cómo es hoy en día la gran nación de expansión geográfica, si no es por la aniquilación étnica, pues, ¿no? Y, este, y en cierta medida también la apropiación de territorios que históricamente no son suyos, como, digamos, ¿no? En el ala oeste, digamos, Texas, Los Ángeles, ¿no? no, ¿No? Entonces, México, California, sí, todo, sí, porque la claro, expansión al salvaje oeste y la expansión claro, ahí en vemos, ¿no? territorio mexicano, que Claro, son grandes. ahí vemos, ¿no? Ahí están los componentes históricos de lo que es el imperialismo, ¿no? Ujú. Sí, sí, claramente, ¿no? La Nakba sucedió así, ¿no? El plan de partición de Palestina en el 47, la resolución 181 de las Naciones Unidas, establece la partición de dos estados, ¿no? Antes estaba la opción también que se discutía de un solo estado federado, que obviamente para beneficio de los sionistas se descartó, ¿no? Hicieron el lobby para que se descartara y quedara la otra, para que les diera pie a simplemente a conquistar. No, ellos no creen en los dos estados. Es su pretexto para después expandirse, en realidad. De un día para otro, en el 47, los palestinos pasan de poseer el 92%, eran el 70% de la población. El otro 30% ya había ido comiéndose por parte de las colonias sionistas desde el siglo XIX. Pasaron del 92 al 43%, ¿no? Por esta resolución 181. Los sionistas proclaman el Estado de Israel el año siguiente, en 15 de mayo de 1948, sin definir fronteras oficiales, y en realidad ya habían iniciado la invasión y la ocupación de territorio palestino y el desplazamiento étnico, por ejemplo, la masacre de Deir Yassin desde de febrero y marzo, perdón. Okay. Y eh, en Deir Yassin son 240 palestinos masacrados, ¿no? Algunos de paradero incierto. Los ejércitos árabes de los países circundantes que se
convocaron mal y rápido, ¿no? Se reclutaron mal y rápido, todos recientemente creados y cuyos ejércitos también estaban mal preparados o se encontraban subordinados a los planes de control colonial desde la metrópoli, lo que decíamos, ¿no? de la influencia colonial. Por ejemplo, el ejército jordano, que tenía influencia abiertamente de oficiales británicos, invaden al proclamado Estado sionista, que lo superaba en número de efectivos. Entonces nunca le ganaron, pues, era pura pose, digamos, ¿no? Claro. Pues esas influencias, ¿no? De asesores o digamos estos militares, ¿no? Que estudiaron estrategia militar influenciados, digan, de la escuela militar británica o francesa, Uh-huh. de cierta época, pudo haber también servido como en cierta parte de sabotaje y en otro para crear una estrategia militar, utilizar estrategias militares desfasadas en lo que podría decir el, la, ¿cómo se llama? El fracaso, pues, ¿no? Sí, Ante el ejército israelí que tenía muchos oficiales, ¿no? Muchos tenían también asesoría de Estados Unidos, ¿no? Ya una potencia Unidos, ¿no? imperialista. Eh, Claro eh, que, tenían la experiencia terrorista del Irgun Haganah y Legui que ya habían estado operando y que perpetraron, por ejemplo, claro, la masacre. sí, Tenían la capacitación directa del ejército, de los oficiales imperiales, de los ejércitos imperialistas, ¿no? Británico, estadounidense, sobre todo británico en ese entonces, y habían sido recientemente veteranos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, con toda esa, claro. ¿cómo le ven a los otros? Ah, ya tenían ya una formación y tenían experiencia en lo que es la guerra moderna, pues, ¿no? Así es, ¿no? Guerra moderna del siglo XX. Los otros todavía estaban recién entrando al siglo XX, ¿no? Y al final eso dio como resultado 750.000 palestinos obligados a dejar el país como refugiados en ese entonces. Aparte también el movimiento de resistencia palestina de esa guerra del 48 buscó siempre coordinar y apoyarse de estos países, digamos, no sé si decirlos bananeros, pero en todo caso, como vemos, no muy definidos, no muy autodeterminados, ¿no? Y esa también fue parte del fracaso en esta situación, en este caso, de la resistencia palestina. Ahí la responsabilidad es de la resistencia palestina por haberse apoyado en Irak, en Arabia Saudí, en Siria, ¿no? En Egipto, que no podían dar, no podían estar a la altura de la situación, ¿no? Básicamente. También recordemos que ya no, el campo socialista ya entraba en la etapa de la coexistencia pacífica, ¿no? No se iba, Khrushchev ya no se iba a entrometer en los asuntos de la expansión del imperialismo estadounidense, y esto también benefició mucho al sionismo, Es, pues, ¿no? Eso. Es cierto que también ahí en parte es la culpa de Stalin, ¿no? Haberse querido apoyar, ¿cómo decirlo? Aprovechar, ¿no? De la presencia supuestamente socialista de los sionistas en el naciente Estado sionista de Israel, cuando También, pues, ¿no? la influencia sionista ya, la agenda sionista ya era tan fuerte, ¿no? Y el lobby tan fuerte que iban a descartar, ¿no? Aliarse o ser parte de la órbita soviética, pues no, ni a balas, pues. Creo que Convenía, fue dime. su accionar ya ¿no? En apoyar el MAPAN, ¿no? Para comenzar a hacer sabotajes y destruir el gobierno sionista, también fue un poco tardía, ¿no? Bastante tardía, ¿no? Luego viene lo que dices tú, de Khrushchev, con la coexistencia pacífica, y ya la Unión Soviética se olvidó de apoyar los países árabes. Claro. O lo Los hacían de manera sustituyó, oficial nomás, ¿no? Nasser, los, ¿no? los- Hablaba con claro, Khrushchev, nada más. lo sustituye un poco digamos, ¿no? La China de Mao, Sí. pero bueno, Y la la China China de Mao es también otra, tiene, otra también que mete su pata, ¿no? Que mete la pata, digamos. claro, también digamos, ¿no? Viene otro sionista que es de Kissinger Ujú. y hace una jugada maestra para hacer el pacto, ¿no? Con Mao Zedong, con Así la es. China y en cierta parte, ¿no? Ya los movimientos de liberación nacional, ¿no? Que ya tenían ya por desgracia, tenían ya una fuerte marcación foquista,
Claro, era Ujú. la tendencia de esa época, Sí, sí, porque sí. tenían el ideal de que podía haber revoluciones, si fue exitoso Cuba, y Ujú, después, ¿no? La victoria de Vietnam sobre Estados Unidos, ujú. eh, claro, tuvieron esas influencias que, o sea, en cierta medida, ¿no? Hicieron creer la ilusión de que podía, siguiendo esas mismas recetas, no profundizando en digamos, un poco más en su realidad material, ¿no? Tanto teórico para hacer una práctica revolucionaria, y cayeron en el fracaso muchos de ellos, El ¿no? O fracaso. fueron Sí, sí, bueno, reabsorbidos, ¿no? voy a abrir aquí. Fueron reabsorbidos. Hay, Exactamente. hay que ver mucho también, ¿no? Cómo, o sea, digamos, ¿no? La muñeca que tuvieron las diplomacias imperialistas para que el sionismo, ¿no? Pudiera comenzar ya ese primer ataque expansionista. De la Nakba, así es, Claro. expansionista, ¿no? Ya basado, ya tenían entonces, ya todo el plan, ya tenían el sustento económico con las colonias agrícolas, ¿no? Las colonias agrícolas eh, pre-Nakba son estas de acá, a ver, estas de acá. Aquí ustedes pueden ver, no, tú puedes ver, antes, en el 46, todos los puntitos cremas, ¿no? Que después empiezan a aparecer Israel. Esos puntitos cremas son las primeras colonias, o las colonias sionistas que para el 46 ya estaban, ya, ¿no? En su mayoría en las zonas más ricas agrícolamente, pues, que es la Galilea, la parte montañosa que les comentaba, ¿no? Y la parte costera, ¿no? Toda esta zona es la que más absorbe agua y la que más tiene recurso hídrico, toda esta zona, ¿no? Aquí está Tel Aviv, que antes era Jaffa, y donde era famosa la producción de naranjas, por ejemplo, ¿no? Ahí habían productos identificables con la hacienda de cada una de las pueblos, localidades, ¿no? Entonces, esa era la base económica, ya tenían todo planeado, también el recurso hídrico, y todo eso es lo que se le da en la partición del 47, como se dan cuenta acá. Sí, pues. Uh-huh. En la Nakba, el 48, en esta infografía de Mayadin, fuente de la Oficina Palestina de Estadística, vemos un poco el tema de los 750.000 palestinos desplazados, se volvieron en 5 millones hacia, no, después de la guerra del 67, ¿no? Y hasta hoy en día, a fin de cuentas, es eso. ¿Qué factores, ¿no? Cuando inicia la Nakba, ¿qué Uh-huh, factores ayudaron bastante a que el sionismo pudiera realizar esa expansión en uh-huh, la parte, digamos, en la parte, digamos, en el sector palestino, ¿no? Su organización. Si había organización uh-huh. y a qué estaba orientada, ¿no? A qué línea política. Porque vemos ¿no? Con los hechos históricos que, o sea, los agarraron desarmados, ¿no? Desorganizados. Uno puede entenderse así, ¿no? La línea política de la organización sionista, de los No, sionistas. palestinos, de los palestinos. Claro. Apelaban ya desde inicios del siglo XX, empezaban a hacer la conciencia de una nacionalidad palestina. Obviamente, era la mayoría del pueblo de la región. La influencia europea era reciente, de hace cerca de 100 años, bueno, 150 años, antes del 48. Entonces, obviamente que iban a ser un sentimiento nacional de los propios autóctonos, pues. Pero ese sentimiento nacional ya había surgido entre los años 20 y 40 del siglo XX, y el proyecto político era un Estado nacional liberal, digamos, ¿no? De democracia liberal en la medida de lo posible, ¿no? O sea, uno piensa que pueden ser pueblos atrasados que apelan al islamismo, y esa es la caricatura hasta hoy en día, y eso se fundamenta en la propia existencia de Hamas, por ejemplo. Pero Ujú. cierto es decir que desde bastante tiempo los palestinos siempre han sido un pueblo bastante secularizado. Podemos decirle laico,
yo creo que lo más exacto es decir secularizado, en que sí había un sentimiento nacional, ¿no? En que todas las comunidades religiosas se concebían como parte de un solo proyecto nacional, ¿no? Esa era, básicamente. Pero la falla, la desorganización se dio porque no había en principio una conexión. En este caso vamos a hablar del tema, podríamos hablar del tema de la base económica, la base ¿cómo decirlo? La base material económica para vehiculizar ese proyecto nacional, digamos, de los palestinos. Ya para el 48, digamos, ¿no? Estamos aquí hablando de Israel ya estaba comenzando un cimiento como Estado capitalista. Sí, claramente. A expensas de los palestinos, ¿no? Claro, y Palestina entonces era un Estado, ¿en qué estado estaba? ¿En semifeudalidad, semicolonialidad? ¿En qué? eh, en términos generales podemos decir semicolonialidad, pero a eso hay que sumarle que también había una naciente burguesía, ¿no? Que era heredera un poco de la aristocracia del siglo XIX, que era bastante poderosa, no solo la palestina, sino la libanesa y otras también. Entonces era una especie de mercado mundo en que la posesión de la tierra era importante, pero también había una gran masa de palestinos que eran campesinos, ¿no? Era una caracterización muy particular del cercano oriente, una mezcla de modo de producción asiático con inicio de un mercado mundial, digamos, una cosa así medio rara, ¿no? Digamos No era exactamente feudalidad, pero entonces, el cliché de la feudalidad es muy propio del discurso pro-occidental y sionista, no era ese. estamos hablando de que ya como había una burguesía naciente en Palestina, Uh-huh. estamos viendo que se confrontaba con un desarrollo ya acelerado del capitalismo de Israel, Sí, sí, con sí. un desarrollo Y como primario. en esa competencia estaban por detrás, ¿no? No supieron responder a tiempo a esa naciente Claro, capitalismo sionista, ¿no? Y ahí claro. es que fracasaron, no tuvieron ni los recursos económicos ni políticos, como les dije, como te dije, porque apelaban a pedir ayuda, ¿no? Material, ayuda también en declaraciones o posiciones políticas de los países árabes del costado, que no resultaban, porque no estaban a la altura, no respondieron nunca bien. Perdón, compartir un Estamos ratito. hablando de una época donde, o sea, hasta ahora, digamos, ¿no? Los países árabes ¿no? Digamos, la comunidad palestina pedía ayuda, eran países árabes de un este, una marcada línea política reaccionaria. Sí, sí, reaccionarios, sí, sí, sí. Recién en los 60, ¿no? Ya el carácter de esos países empieza a cambiar un poco, tener un corte más liberal burgués, pero hasta los 60 del siglo XX, pero hasta los 50 era bastante reaccionario, ¿no? Y en parte de esa crítica también, por ejemplo, Ghassan Kanafani, a ver, les pongo aquí el nombre del pata y también les doy su contacto, ya murió, ¿no? Obviamente, Ghassan Kanafani, lo pueden ver, ¿no? Están viendo aquí al Sí. compañero, él es Ghassan Kanafani, el secretario, el director creo que ¿cómo se llama la publicación del Frente Popular? Él pertenecía al Frente Popular para la Nación de Palestina, como pueden ver. Y la publicación de ellos, la principal era, no sé si lo dice acá, no me acuerdo, Annakaf, algo así. La publicación de ellos. Él, él de acá, justo criticaba eso bastante en las publicaciones del Frente Popular para la Liberación Palestina en los 60 y hasta cuando murió, ¿no? Murió joven, a los 37, 35 años, me parece, por un ataque sionista, un atentado, no sé la Mossad creo que directamente el atentado contra él. Él decía que parte de la liberación palestina también es una liberación contra los elementos
o los elementos reaccionarios de la sociedad palestina o las, los sectores reaccionarios de la sociedad palestina. Particularmente, no sé si el mufti de Jerusalén, ¿cómo se llama este? El mufti, el que se asoció con, con Hitler en ese entonces, era el ejemplo particular de reaccionario, ¿no? Y no convenía el Amin al-Husseini, ¿no? No, o sea, era liberarse, que la liberación palestina pasaba por liberarse de estos elementos reaccionarios, ¿no? Que en el peor de los casos terminan siendo oportunistas, ¿no? Para sus propios intereses y no para la liberación del pueblo palestino. Es lo que él decía. Uh-huh. Claro, una fuerte influencia también del fundamentalismo religioso, ¿no? Sí, sí, de alguna manera, sí, del fundamentalismo religioso. O a veces es usado el fundamentalismo religioso, en caso de estos, de los palestinos, como pretexto, simplemente. O sea, ni siquiera se la Claro, creen porque tanto. vemos, ¿no? Hoy en día con la cuestión de Siria, ¿no? De Afganistán, todo estas Vemos. naciones Son un que son resabio fundamentales, de esto, ¿no? Al son Golani, recontra claro, al Golani que era ¿no? el más malo de los malos, termina ligándose al sionismo y ni le va ni le viene, ¿no? claro, y vemos, ¿no? Hasta ahora en día no hay un apoyo así real, ¿no? De estas naciones fundamentalistas, o sea, de Uh-huh. fuerte carácter islámico. Y ahí vemos, ¿no? Digamos, ¿no? Los críticos a la lucha, ¿no? Palestina, que creen que esta es una cuestión religiosa, muchos también creen eso, Uh-huh. y no lo es, ¿no? Porque a veces No vemos, lo ¿no? es, no lo es. Vemos en la práctica como, Es una tapadera. vemos vemos en la práctica que el fundamentalismo islámico a los finales no apoya la causa palestina, ¿no? O sea, ¿No? ¿No? Cuando todo era ¿no? el monstruo más monstruo, ¿no? ¿No? Se supone que era el más antioccidental, pues no, nada. claro. No, Porque a la final la causa palestina, bueno, se parece con las raíces que estás contando aquí uh-huh. eh, de un proyecto político que tenía, era más secular, pues, ¿no? O de tendencia liberal, Sí, hasta por decir una cuestión muy progresista para el mundo árabe, ¿no? O sí, islámico, sí, sí, de sí, ese sí. entonces. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, Creo que sí, sí. también hay una cuestión, ¿no? Eso también podría haber, si lo apoyaban, ¿no? Y podría haber, estamos acá hablando de ciencia ficción, ¿no? Ah, si hubiera podido tener éxito contra el sionismo, ¿no? El pueblo palestino y podría instaurar su estado, esto también podría haber dado repercusiones a otras naciones, ¿no? Dominadas por reaccionarios y fundamentalistas religiosos, Sí, a tal punto de que estamos hablando de una época donde había el desarrollo, ¿no? del campo socialista, ¿no? Un Afganistán donde ya las mujeres ya tenían ya derechos muy avanzados, más avanzados que puede tener un país como el Perú hoy actual, ¿no? Hoy día. Ajá. y eso me viene a la mente también lo de las compañeras kurdas, ¿no? Que son el Claro, proyecto también. progresista más progresista que hay en el planeta, ¿no? Y son de ahí. Claro, y ahí vemos, pues, ¿no? Que puede tener una repercusión y al final podría dañar los propios intereses de las burguesías o de las, digamos, ¿no? Del burguesías y de las monarquías, ¿no? De estos países de fuerte influencia fundamentalista islámica, ¿no? Sí, Sí, vemos como estrategia de apoyo político a la causa palestina, al final causaría un poco más de daño, pues, ¿no? Y en esa época sí, viendo ahí cómo es el panorama, viendo el panorama general de cómo uh-huh, eran las dinámicas de las relaciones internacionales uh-huh, y del desarrollo, ¿no? De las políticas internas de cada país, uh-huh. vemos, pues, ¿no? Que
Hay también Aquí, sus peculiaridades en la actualidad, en siglo claro, y XXI. vemos esas contradicciones, ¿no? Que hay. Sí, ¿no? Contradicciones que en algún momento se resuelven o no. Pero son Eh, contradicciones que sí tienen, que no, digamos, ¿no? Que tienen una justificación por detrás y un desarrollo, Más que que justificación, un desarrollo. Su ah, justificación en tanto desarrollo histórico. Eh, por por alguna manera, las masas de Palestina no terminaron un poco alejándose del proyecto de un Estado socialista y apelando más a un Estado laico, luego parte de ellas a una... No, en un inicio jamás también nació como un proyecto en que se iba a instaurar un Estado de corte islamista en Palestina, pero después fueron modificando su propio estatuto, los del propio Hamas, y ya fueron abriéndose más a una posibilidad de una Palestina laica, ¿no? Secularizada, claro, diferente. acá hay una cosa, ¿no? ¿Cómo para el 48, ¿no? O sea, eh, buscaban una cuestión de hacer una democracia popular en términos así, ¿no? Marxistas. Uh -huh. Como eso no pudo ser el germen para, digamos, ¿no? Para avanzar hacia un paso Sí, lo poco que yo hacia puedo un... averiguar respecto es que probablemente las ansias eran muchas y los programas políticos eran pocos. No tengo mucho los Claro, detalles. estamos hablando ya de una época post Segunda Guerra Mundial, había, Guerra Fría. había un proceso de reconstrucción también ¿no? En los países, Uh -huh, ¿no? Luchas de cada partido por poder tener un dominio, uh -huh. que también en pocas palabras, merma, ¿no? Merma el apoyo, puede haber apoyo no moral, digamos, ¿no? Apoyo así de palabra, pero no, de acciones reales sí merma un poco. Sí, sí, eso también es una traba en tanto que siempre está la tara de los movimientos y las facciones palestinas en buscar apoyos políticos en los alrededores cuando no responden, nunca van a responder, ¿no? al tema. Y tienen que siempre buscar una lucha propia, ¿no? Lo que sí es aliarse con, y eso también lo decía Canafani, se lo he escuchado también al compañero de Red Planeta, y estoy de acuerdo con esto de que no es en tanto eh, apoyarse políticamente y económicamente de los regímenes de los países árabes para la causa palestina, sino de las organizaciones de base de los países árabes. Y que la agenda de liberación de Palestina sea también la agenda de liberación o de, ¿cómo se dice? Eh, o democrático popular, ¿no? Lo de los Claro. recursos, ¿cómo se dice? Cuando un país puede, tiene derecho al manejo de sus propios recursos estratégicos, eh, Determinación. autodeterminación, había otro nombre, pero ese tipo de proyectos, ¿no? Que sean populares y Ujú. democráticos, independientemente que sean identificados como socialistas o no, son parte de una liberación del capitalismo y del control imperialista de los países árabes. Y eso tiene que ser parte, dentro de esa agenda tiene que también estar la liberación de Palestina. Entonces, tiene que Claro. ligarse con organizaciones sociales y civiles, ¿no? Y partidos políticos, bueno, de los países árabes y no tanto con los regímenes, o no con los regímenes. Claro, una de las cuestiones, ¿no? Que debe haber mayor apoyo, uno puede puede tener diferencias o no, con Uh los -huh. llamados frentes, ¿no? Frentes populares, ¿no? Frentes democráticos, que en sí, rescatan, ¿no? Ese ideal de secularismo que tenía, De digamos, ¿no? secularismo y también de apoyo popular, ¿no? Más allá del Claro, secularismo, apoyo popular, ¿no? Y eso claro, ha sido más usado y vehiculizado por las organizaciones islamistas o musulmanas, digamos, ¿no?
de buena manera, o sea, lo han aprovechado bien ellos, ¿no? Son bastante, han usado bien su oportunismo en ese sentido. Y lo han dejado, y eso ha sido un recurso que ha dejado de usarse por parte de organizaciones laicas, por parte de organizaciones de agenda revolucionaria, socialista, etc. Pues. Uh-huh. Ya como yendo para terminar Dime. y teniendo como una cuestión de referencia esta conmemoración de la Nakba, este Uh-huh. primer desarrollo, ¿no? Porque la cuestión es poder entender el, digamos, el germen del por qué hubo este acontecimiento trágico, ¿no? Que nos haga entender en cierta medida y nos haga reflexionar las necesidades actuales. Hoy en día se debe de apoyar y darle internacionalmente un peso más, no a Hamas, sino a la cuestión de los frentes populares. O sea, Frente Popular y Frente ente- Democrático, ¿no? Sí. claro, claro. Bueno, habrá diferencias, claro está, ¿no? Pero eso ya será en la cuestión del debate cuando comiencen a avanzar en la victoria, pues, ¿no? Y evitar el expansionismo. Ahí ya puede haber ya como una cuestión de estrategia, ya Sí. puede avanzarse al debate, ¿no? Teórico, político, programático. Pero Uh-huh. Sí, hoy día claro, todas las facciones palestinas, tengo entendido, después de las intifadas, ¿no? Y hoy día más que nunca después de los ataques a Gaza, que se han venido década tras década, año tras año, son conscientes de que la base del boicot, desinversión y sanciones, ¿no? y estrategias sociales tienen que estar dentro de esa estrategia de liberación. O sea, lo programático tampoco no es tan posponible, sino también tiene que ser parte del debate actual y la puesta en acción también, ¿no? claro, porque Eh, muchos compañeros escuchan, ¿no? Que sea, y digamos, ¿no? Toman como referencia a Vietnam, ¿no? Sí, pero, o sea, digamos, ¿no? Vietnam derrotó a dos imperialismos, ¿no? El ejército del Vietcong, o el Viet Minh, pudo derrotar a dos imperialismos Francia y por Estados una, Unidos. claro, pudo haberlo derrotado porque tenían en sí, digamos, ¿no? La teoría del socialismo científico, el apoyo, la cuestión que pudo dar en cierta medida una Mm. idea a los, digamos, ¿no? A los que lo apoyaron y a su propio pueblo a luchar contra esta barbarie, ¿no? Que es el expansionismo imperial, Ujú. imperialista. Y no simplemente la influencia de la Unión Soviética o de China, como en el caso de Yemen, que en un momento el Yemen del Ajá, Sur fue socialista, ¿no? sí, pues, claro, pero digamos, ¿no? Tenemos que, los compañeros tienen que prestar más atención de que si en verdad se desea que Israel termine como Estados Unidos en Vietnam, bueno, lo principal es que fomentar, ¿no? El- la presencia y la popularidad de los frentes democráticos. Y ya para poder ellos poder guiar, pues, ¿no? Esta lucha de liberación nacional. Sí, 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 sí. Bueno, de todas maneras tiene que estar presentes, pero la apertura de la colaboración en la liberación tiene que ser siempre clara, ¿no? Ujú. En ese caso, yo podría aplaudir a Hamas el hecho de que colabora con todas las facciones hasta cierto punto, ¿no? Independientemente de que ellos, quizás por cuestiones de peso demográfico, ¿cómo decirlo? O por tener el mayor respaldo popular, ¿no? Sean la facción más visible, siempre le ha dado cabida a Claro, los pero centros de masa. claro, En medida. ahí nuestra labor ya como la cuestión internacional dentro de las facciones es
generar un llamamiento externo, ¿no? Del apoyo a los frentes de defensa, más que jamás, ¿no? ¿Para qué? Porque con una cuestión de propaganda puede ayudar a que digamos, ¿no? El pueblo israelí, el pueblo palestino Ujú. vea, ¿no? Oye, nuestra lucha es apoyada y le toma mucha atención a estos dos frentes. Y también hay una especie, ¿no? A de ver si digamos, sucede, a ver si sucede, ¿no? Y también los frentes sienten más respaldo y en parte el pueblo palestino por ese lado también, ¿no? Ujú. claro, porque la cuestión está en que, digamos, ¿no? El apoyo a la causa palestina, claro, es un apoyo más moral y está en cierta medida no es tan No, bueno, ¿no? no es tan Tiene que bueno, ser pero un apoyo. por eso es lo que decían justo en la conversación anterior con Ajá. el compañero Rick, la de más temprano, es que nuestro descontento tiene que ser lo más eficaz posible con el tiempo, con cada año que pasa, cada tiempo que pasa, ¿no? La campaña de boicot, desinversión y sanciones a las empresas que apoyan a Israel debe ser más eficiente cada vez que pasa. Y tiene que ser mejor, porque en ese caso implica que tiene que ser mejor coordinada. Claro, Eh, y justamente ahí también dan las tareas, ¿no? De las organizaciones socialistas o marxistas o comunistas, Ujú. de Poner en que, agenda desinversión a determinada empresa, ¿no? O a determinado gobierno también, ¿no? Ya que no se les puede claro, sancionar desde la ONU, desde el Fondo Monetario Internacional, se les a- sanciona. acciones más directas, porque o sea, justamente unos compañeros, él escribe, ¿no? Un compañero escribe, ¿cómo nos verá digamos, los marxistas, ¿no? Los comunistas en el futuro sobre nuestra acción con la causa palestina? Y en cierta medida le respondo, pues, nos mirarán y menospreciarán nuestra inacción hacia. Hasta cierto punto de inacción. En todo caso, tú apelas también a acciones como sabotajes, ¿no? Claro, porque valgan verdades, mira, Ujú. ya está muy bonito el apoyo político, pero o sea, uno ve el No, pues apoyo claro, lo que político. pasa es que el apoyo político, a lo que yo voy, es que no solamente es, tiene que ser un apoyo también que tenga una manera de forzar la situación, ¿no? Claro, es como Eh, acá, ¿no? Cuando las organizaciones que dicen ser de izquierda o antiimperialistas, Ujú. algunos, ¿no? Como partidos que dicen que son partidos comunistas, marxistas, leninistas, no sé, y un montón Listas. deístas, o Ujú. sea, ves que no tienen no dan un apoyo directo a los frentes populares, ¿no? No, o Por sea, ejemplo, para hasta ahí empezar, ¿no? está. Ujú. Digamos, ¿no? Nosotros apoyamos al pueblo palestino y a los frentes populares, ¿no? Ujú. Debería ser contundente, o sea, va a Ujú. ir a las marchas, tienen cientos tienen cientos, algunos miles digamos, ¿no? De afiliados, de simpatizantes, Ujú. y no lo hacen, no vemos ondeando las banderas, ¿no? De los Ujú. frentes populares. O decir, apoyamos al pueblo palestino, estamos comprometidos con la campaña de boicot, desinversión y sanciones, y además instamos a los frentes populares, a los que también apoyamos, a Ujú. que trabajen en los sabotajes al ente sionista, ¿no? Bloqueen, ¿no? O corten comunicaciones de un lado al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Ujú. porque al final creo que es un proceso en que nos incluye a todos en poder darle un peso, un peso propagandístico, ¿no? En la imagen de los frentes populares. Tal vez en su tarea en Palestina sea lenta, sea poco, digamos, ¿no? Productiva también por la capacidad de sus miembros, pero nuestra labor internacionalista es que ellos tengan la presencia, pues, ¿no? Notoria, sí. ¿Sabes qué? Sí, la presencia, pero también la eficacia. Sí, tiene que ser ¿Mm? presencia y eficacia. Sí, sí. Eso también Este, no se está haciendo mucho, bueno, y esta reflexión de la NAMA, bueno, por mi parte, ya. sería en que el avance del sabotaje ya sea orientado también a un apoyo a la causa de estos frentes. Sí, ajá, sí, también, también, también. Sí, sí, sí.
que queden claro. A ver, somos 3 personas nomás aquí, ¿no? Pero Peli. sí, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Ya estamos terminando, ¿ah? Pero en la medida en que ¿Pero nos qué era, chicos? organizamos... ¿Era para ver la peli? No, 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 era esto de acá. Un conversatorio libre respecto a la NACBA. Y como para finalizar, yo iba a decir, o estoy diciendo en todo caso ahorita, que les recomiendo también este documental. Dice Al Nakba Movie, porque así es como aparece en YouTube. Este es el título que aparece en el video en YouTube. Y este es el link. Pero es un documental producido por Al Jazeera en el 97. Aquí está con subtítulos en español, está en inglés y en árabe. Y son 2 partes, bastante largo, y para los que ya están involucrados con el tema de Palestina, los que recién se están involucrados en el tema de Palestina, no es muy recomendable este documental, porque se van a perder un poco. Pero para los que ya tienen cierta familiaridad con el tema, es recomendable, porque es uno de los más completos que yo he visto respecto a la Nakba. O sea, bien, bien minucioso, ¿no? Puedes poner los logos de los frentes para que, ¿no? Los que puedan verlo ahí Sí, los voy a poner. No los, video. no los tengo en el PPT, pero los voy a poner, ¿no? DFLP, para que vean a qué nos referimos con apoyar los frentes de liberación. No, aquí dice Gaza, acá. Entonces esta es una facción, o es una célula de repente, ¿no? Del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Este es el logo. Al Mukatab. Ojo que ¿no? El Frente Democrático ya tiene su sección diplomática y hace ¿no? Como acción diplomática, realiza actividades de coordinación con el gobierno chino, Sí. el Partido Comunista Chino también. Creo que en cierta medida también hay creo que no lo desconocerán algunos trotskistas, algunos conseguistas que o sea, no apoyan la causa palestina, no la critican mientras miles de niños y mujeres mueren, ¿no? Despedazados por las bombas. Este ideal de ser más papistas que el Papa, ¿no? Son marxistas, pero ¿por qué hacen alianzas? Pues algunos dirán, ¿no? Alianzas con un gobierno, digamos, ¿no? Burgués como el chino, ¿no? En Claro, cierta medida hay que ver también, ¿no? Claro, China también ve sus intereses, no se va a entrometer digamos, en cierta medida en acciones, como lo pudo haber hecho, ¿no? En la época de Mao, hacia estos frentes, ¿no? estos Para frentes, poder... ¿no? Pero por lo menos ha respaldado un plan, un proyecto de país en que convoca a todas las facciones palestinas, no solo a las de izquierda o marxistas-leninistas, sino también a las laicas y a las islamistas. Todos se han reunido, creo que en Beijing, me parece. Claro, es para que... El año pasado, para coordinar, ¿no? Un plan. Sigue en cierta medida, aunque bueno, viniendo de mi parte podría ser, ¿no? Un poco apresurado, o, digamos, ¿no? O un poco atrevido, de que siguen estos lineamientos de los estatutos de la Comunidad, pues, ¿no? De apoyar a las democracias populares en cierto sentido, ¿no? Países Sí. que van en una condición laica, un gobierno secular, pero no necesariamente tienen ideales socialistas o digamos, ¿no? O una influencia, ¿no? Del marxismo, ¿no? De grupos marxistas. Pero, o sea, es, como ya dijiste anteriormente, es un primer paso para poder romper un poco los eslabones, ¿no? De esta cadena imperialista, ¿no? Que hay, de su expansión. Sí, por lo menos hace eso China, bueno, y quizás se le puede agradecer hasta cierto punto, pero bueno, eso es. ¿No? Pero esa es Aquí una tenemos, cuestión diplomática, ¿no? Creo que sí, también hay una cuestión, ¿no? Ya que la diplomacia también tiene unos límites bien marcados y no, mayormente estas acciones terminan siendo
de diplomacia terminan siendo acciones para que terminen en algún libro de algún historiador acá unos 30 40 años para que digan sí, pero al menos hubo un país que sí apoyó, porque como anécdota, ¿no? Como una cuestión anecdótica, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Como lo de las China, Malvinas y Perú. por ejemplo. Claro, claro. China y Claro. por ahí No, Turquía, ¿no? Chile. pero la diferencia está en que Perú sí hizo un apoyo así más material, pues, ¿no? Mandó aviones, Por ejemplo. mandó misiles, todo, Ujú. armas y todo. Sí, Ajá. pues. Ahí ven una imagen del logo de todos los logos de todas las facciones, ¿no? No identifico a todos, pero están buena parte. Esto creo que son las resistencias populares al Salahedin, estas de acá, ¿no? Esto es, si mal no recuerdo, esto es la Yihad Islámica, ¿no? Esto es Fatah, Hamas, Frente Popular, Frente Democrático, y hay otras facciones también, que ya no los identifico ya, algunas más. Una Ahí pregunta, está, ¿cuál es el maoísta? ¿El democrático o el popular? el Creo que el democrático. democrático, ¿no? El democrático. Ah, ya. Hay algunos, No, buena parte el de los popular militantes, buena parte de los militantes del Popular también, ¿no? Leían y tenían en sus inicios era maoísta, pues, ¿no? Bueno, inicios, ahí, así es. bastante. Pero sobre todo Ok. este de acá, el Frente Democrático es el maoísta. Ah, ya. Y no es panarabista. Estos sí, todavía tienen el panarabismo como parte de su agenda. El Frente Una Popular. maravilla. La liberación de todos los países Es una versión, árabes, es una versión árabe del bolivarianismo, algo así. para una Bien, democracia y gracias, sí, gracias. sí. Así, básicamente eso, ¿no? No, Sí, Una ¿no? La pregunta. hoja ahí. Dime. Los maoístas dicen democráticos a cada rato. En San Marcos ya no les dicen maoístas, dicen hoy democrático, está siendo democrático a cada rato. Entonces, no sé de dónde sale eso. No, ¿de nueva democracia o de dónde sale eso? No, de repúblicas De democráticas, creo que República. o el modelo, ¿no? De liberación nacional y de revolución. No, pero yo pienso que ellos, bueno, muchos los maoístas, como desgraciadamente algunos no saben las raíces, ¿no? Del, del marxismo-leninismo, ni siquiera se le leen los estatutos o los, digamos, ¿no? O los debates que hubo en la Cominter para poder interpretar muchas cuestiones, ¿no? Que ellos ya lo ven como una cuestión general, porque en la cuestión en la noche de la Cominter se habla de guerra popular. Claro, ellos su denominación es guerra popular prolongada, ¿no? La definición de la Cominter es guerra popular, que es muy distinta a lo que ellos, en cierta parte, bueno, planean, ¿no? También Claro. hay una cuestión de lo que hay una diferenciación de apoyar a las democracias populares, porque no hay que, hay otro, no hay que confundir con una cuestión de gobiernos democráticos, ¿no? O Modelo gobiernos democrático, claro, que son claro. más tirados para una cuestión liberal, ¿no? O sea, Obviamente. digamos, Sí. ah, Ujú. El programa del Frente Democrático para la Libertad de Palestina es Democracia Popular. ujú, Por eso ya ves, pues, claro, se arraiga sobre las cuestiones. Algo muy ujú. curioso, ¿no? Stalin veía un desarrollo democrático bajo el régimen capitalista a Suiza. Lo Mm, veía como el desarrollo de un país capitalista, el desarrollo democrático de un país muy capitalista, ¿no? O sea, para Stanley se sentía muy interesante cómo se desarrollaba digamos, ¿no? Se manejaba las cuestiones políticas y gubernamentales en Suiza. ujú. Decían, es una de las democracias capitalistas más avanzadas. Ahí. Bueno, eh, las discusiones en el Comintern, ¿no? Sobre repúblicas democráticas y democracias populares son la base, pues, ¿no?
Claro, gobierno. es lo que se ha perdido un poco, ¿no? Estas cuestiones, estas bases teóricas para poder discutirlas así y para no hacer, para Ujú, no estar hablando, ¿no? De ujú. una cuestión así general. Y claro, y lo que podemos decir lo que puedo decir del Frente Popular es que lo poco que sé, todo su programa queda en el foquismo, la liberación nacional, muy ligada a una democracia popular inicial, pero que después termina, ¿no? Siendo una especie Es, de es, programa. es hijo de su época, pues. ¿Cómo? Es hijo de su época, Fue su época, ¿no? Un claro. programa de, ¿cómo se dice? Socialismo de Estado, ¿no? Probablemente, ¿no? Por ahí van a, pero su identificación inicial es marxista-leninista y panarabista, la del Frente Popular. Pero sí, tiene esa influencia también Claro, también, pues de creo que por eso también, los claro, castristas. claro, por eso también hay constantes fracasos, pues, ¿no? Mm. Sí, también, el Frente Popular Palestino de Palestina, pero son un referente, pues, ¿no? O sea, Claro, porque el panarabismo es, pucha, es idealismo total, pues, porque todavía ujú. hay Eso es, para que, eso es lo que, eso es lo que el Frente Democrático le critica al Frente Popular. Ujú. mm, y Sí, en sí, cierta sí. medida sí, pues, porque vemos la realidad, cada país, Ujú. en cierta medida ya hoy en día hay un desarrollo capitalista, cada Claro. burguesía nacional de esos países, digamos, árabes, Ujú. están más enfocados en que la acumulación de capitales sea más acelerada, ¿no? Para su beneficio, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Pero aún así, más allá de eso, no sé la opinión particular de Ghassan Kanafani, por ejemplo, que pertenecía al Frente Popular, aquí lo vemos, ¿no? Por eso. Respecto al panarabismo, ¿no? O a las democracias liberales, por lo menos tengo entendido que que su opinión respecto a los sectores reaccionarios de la sociedad es tal esa, ¿no? Es una lucha contra ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos importantes en el Frente Popular, ¿no? Que no, más allá de que sean identificados como parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ya, como en conclusión, para terminar y ahí para cerrar yo, en resumen, de esta cuestión de la NATBA, por mi lado, veo la influencia por parte del sionismo israelí, la influencia de las tácticas expansionistas, imperialistas, británicas y estadounidenses, adaptadas al contexto de este territorio de Oriente Medio. Ujú. Sí, Vemos sí, sí. también la falta de organización, la falta de una línea de política y de programa que hubo en las facciones palestinas, que Ujú, ayudó en muchos casos a que la Nakba tuviera, ¿no? Tuviera este éxito ujú. desastroso, ¿no? Y Desastroso, sí. también vemos también que para esa época, o sea, los países que las facciones palestinas o el pueblo palestino pidió y requirió ayuda, era una cuestión, digamos, ¿no? Un poco romántica, idealista, bueno, también sucede también a una falta de programa políticos socialista que le Ujú, hubiera permitido un poco entender la realidad suya y de los alrededores y de los que pedían ayuda, ujú, realmente gobiernos reaccionarios que no ujú, iban a apoyarlos de una manera, digamos, no material, ¿no? Podría haber ayuda o apoyo moral, pero eso no sirve casi, casi de nada. Con esto ya. Yo creo que había, y hasta que cierto punto sigue habiendo elementos o cuadros en las organizaciones palestinas que sí pueden aportar a un programa de lucha, ¿no? Y en eso están, ¿no? Pero siempre están atrasados o sea, siempre están influenciados o marcados por el peso de la situación de las coyunturas. Pesa más y no pueden concretar eso, ¿no? El ejemplo ejemplar es el caso de Ghassan Kanafani, que estaba avanzando y era la esperanza en ese sentido, pero muere joven porque
la coyuntura de la lucha propia palestina. Es muerto por un atentado de la Mossad, o sea, cuando la Mossad ve que hay un cuadro o cuadros importantes, ¿no?, en la lucha palestina que les termina perjudicando y ven que son potenciales, ¿no?, aportadores a la liberación palestina con programas, con ideas, los termina matando, ¿no? Los termina cuando les conviene, ¿no? Hay esa, o apresando incluso, entonces hay esa brecha de por qué no se logra eso. Uh-huh. ¿No? Para poder, ¿no? Digamos, ¿no? Poder, cercar esa brecha, ya es una tarea de las organizaciones marxistas, grandes y medianas y pequeñas como nosotros, de poder también estrechar lazos internacionalistas y generar también, pues, ¿no? En cierta medida, con apoyo de ellos, poder generar también ese desarrollo teórico para un futuro programa, ¿no?, político que requiere. Sí, sí. Así, claro, porque esa es una de las tareas que no se hace. Pues, algunos dirán, no, no podemos interferir en las, digamos, en las acciones o el desarrollo de la lucha palestina interna, ¿no? Porque es una lucha que es de ellos, pero digamos, por estrategia, sabiendo de que hay un servicio de inteligencia que corta cabezas, ¿no? O sea, es necesario, en cierta medida, generar este trabajo, ¿no?, internacionalista. Sí, es cierto. Es una Claro, buena sí, posición. Sí. Entonces, realmente hay que involucrarse, ¿no? No solamente dejarlo, no. Vemos que muchas de las organizaciones palestinas lo que piden es ayuda internacionalista, ¿no? Es eso, básicamente. Quería terminar, como les digo, con este documental. Ahí está el dato. Este es el link. Ya es bastante tarde. ¿no? Y yo tenía en mente desde un inicio mostrarles partes nomás del documental. O sea, siempre es eso, esa ha sido mi idea al poner el documental en una de las diapositivas. No voy a mostrarles todo el documental. Está subido todo. Una hora y media la primera parte y otra hora y media la segunda parte. Solamente para que vean el opening, para que sepan cuál es, cuando lo ubiquen en internet. Es del 97. Los hilos de la conspiración. فاتجه تفكيره الاستعماري Napoleón estuvo en لضم Acre, مشروع para que vean. بريطانيا ووجه نداء إلى يهود العالم. O Israelites, rise up. This is the moment. Eso es lo que dice France is Napoleón. extending its hand to you with the legacy of Israel. Para que Rush vean, to reclaim your position amongst the peoples of the world. Super sionista, cabrón. Qassam was pounded by British planes and artillery and was killed. حركة القسام لم تحظى بالاهتمام الكثير من جانب المؤرخين ولا نعرف عنها الكثير بسبب الغموض التي اكتنفها وبسبب الحرص الشديد للشيخ عز الدين القسام على سرية العمل وعدم Ahí está hablando de إطلاع uno الكثيرين. de los personajes de liberación, ¿no?, de Palestina, que es Izzedin al-Qassam. De ahí viene el nombre de las brigadas de Hamas. Bueno, ahí tienen el dato, ya saben ya cuál es. Hay una segunda parte también, está subido a YouTube. Eso sería todo entonces. Bueno, aquí ya tenemos material subido para los Reels entonces. Sí, totalmente. Sí, bacán. Queda entonces, Taro.
Claro, ahí Voy a está. terminar la Toda esta noticia. semana. Más bien me tengo que estar subiendo también, tengo que hacer el reel el audio que me ha dejado Ariel también de la plusvalía. Bacán, Ah, bacán. sí. Yo decía de Sí, dónde sí, estaba. sí, Sí, tengo que subir también el inicio de la conquista árabe-islámica de España. Todavía no he hecho eso. también. Hay varias cosas que tenemos que hacer. Habrá cosas que tengo que Eh, hacer. ya, pues ya que estamos acá, ¿qué vamos a hablar? Eh, No, yo ya estoy terminando, ya estoy quitándome un rato, ya tengo que retirarme. ya no, Ustedes, este sábado, ¿cómo hacemos? para la marcha, yo voy de frente a Parque Washington. Ahí nos encontramos, pues, o quiere encontrarse en otro lado. O ir avanzando la impresión de volantes, algo, creo que querías. Eso era Sí, porque para el 25, pero podemos adelantarlo de repente el sábado. Mira, ya se fue, Ariel, ya nos ¿cómo vemos. hacemos? Ya, Sí, pues. no sé. No sé si tú opinas eso. Voy a dejar unas cosas voy a terminar y mañana escribo en el chat y ahí dejo, pues ahí ya Ya pues. Si no, a la ya votación. nos encontramos de frente en el Parque Washington y de ahí a la marcha, directamente hasta. Ya, ok. Ya, che, voy a terminar ese semanario y voy a jatear. ¿En qué estaban? ¿En qué estaban? ¿En qué estaban? ¿En qué quedaron? ¿En qué quedaron? Ahí está, No, ahí que estaría. estamos sobre tareas, ¿no? Y estamos encontrándonos el sábado. Sí, en Parque Ya. Washington y si no antes, incluso en otro lado. Tú no sé si tienes tiempo. Y para el 25, ¿qué se va a hacer? El picnic. No sé, ustedes que ya Atuncito. atuncito, ya, pues, acá con galletas. Ahí dice claramente, tiene que ser empresas que no atenten contra contra el ecosistema, no sé qué cosa. Ah, Algo así. ya. Era No, atuncito. llevamos atún nomás y ya está, ¿no? Después ahí intercambiamos y hablamos, pues, ¿no? Atún Este, y una galonera de vino, pues. una galonera de vino, ahí está. Ujú. Sí, 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 sí. Las ideas sobre liberación nacional, ¿no? Revolución, el programa político, hay que aclararlas lo mejor posible para dárnoslas de serios, ¿no? Que nos tomen en Ya, cuenta. claro, esta semana creo que podemos ir avanzando en algo Voy sobre, ¿no? finalizando la transmisión, ya los que nos están viendo ya, muchas gracias por su atención. Voy finalizando la transmisión.